Unidad temática número 3. La ética y la ciencia. Contenidos. La ciencia y la moral. Categorías científicas de la moral. El acto moral o la acción voluntaria. El circuito del bien y del mal. La economía y la moral. La globalización y la moral universal. Una pregunta básica dentro de lo que es el avance temático de este tema está referida a qué es la ciencia. Y la respuesta nos llega a través de un complejo páramo en el cual encontramos características propias, tangibles, de elementos comprobables. Definiendo nuestro cuestionamiento, podemos decir que la ciencia es la rama del saber humano, constituido por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y que se caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Esta definición nos lleva por los caracteres esenciales de la ciencia que nos indican que ésta es, ante todo, verificable. Por tanto, uno puede sustentar las afirmaciones científicas que realice. Cuando la moral es identificada como un componente de estudio dentro de nuestra asignatura, hemos hecho referencia a que ésta pertenece a una realidad social y va a adquirir fuerza en el momento en que se proyecta. Al proyectarse, adquiere el carácter de acción humana. En ese momento puede ser estudiada científicamente por medio de dos ramas científicas. La primera es la psicología, que es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que le rodea. Vale decir, estudiamos el comportamiento, la forma de actuar de una persona. La segunda es la sociología, que estudia a las sociedades humanas y a los fenómenos religiosos, económicos, artísticos y de otra índole que ocurren en ellas. En pocas palabras, estudiamos a un conjunto de personas. Cuando la acción moral de una persona se presenta, estamos ante el estudio de la psicología. Cuando la acción moral de dos o más personas se presenta, estamos ante la intervención de la sociología. A raíz de estos estudios y de esta acción moral, ya sea en el plano de un individuo, entendida bajo la óptica de la psicología, o en el plano de varios individuos bajo el estudio de la sociología, han surgido categorías científicas de la moral. El comportamiento moral, individual o grupal por ende, se ve afectado de diferentes maneras y científicamente implica la posibilidad de que una categoría esté manejada por el deber. El deber es aquello a lo que está obligado el ser humano. Es una forma de actuar que es impuesta desde afuera. Existe, para esto, el criterio del estímulo como premio o del castigo como sanción para lograr una cierta respuesta, y llámese conducta, como factor de coacción en el cumplimiento del deber. Normalmente, este criterio de estímulo y castigo se nos va aplicando desde muy pequeños, de modo tal que identificamos las acciones aceptadas y las rechazadas ya desde muy infantes. De esta manera, se obtiene el cumplimiento de la actitud moral esperada, vale decir, el deber. Otra categoría científica de la moral es el oportunismo, que es la actitud de la persona hábil en usar las circunstancias en provecho material propio. El ser humano, en todas las realizaciones que va a tener en su vida, normalmente busca un beneficio individual. La acción moral puede verse, a su vez, también afectada cuando esta persona, de modo individual o de modo grupal, toma una oportunidad y le mueve respecto a la conducta moral hacia un lado o hacia el otro, vale decir, para hacer bien o para hacer mal. Otra categoría científica es el egoísmo, que antepone el interés propio al ajeno. Esto suele acarrear un perjuicio a los demás. El individualismo es el factor decisivo a la hora de la acción moral en esta causa. Y por supuesto, las rutas que la moral espera del ser humano se ven afectadas o disminuidas. Finalmente se encuentra
Otra categoría científica de la moral conocida como el altruismo, que es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa de interés propio. La promoción del bien común es el factor determinante en este tipo de acción moral, y por supuesto, la acción moral en sí misma se ve enriquecida porque da cumplimiento a los cánones que establece aquella sociedad. El acto moral o la acción voluntaria se maneja por una triada de la acción o comportamiento humano, en medio del cual está precisamente la acción, y cuya base será el deber como modelo de conducta a seguir. A su turno tendrá límites en el valor, vale decir lo que nosotros respetamos dentro de esa sociedad, y en el oportunismo y el egoísmo, que serán factores que podrán incidir negativamente en nuestra decisión. Toda sociedad establece un circuito del bien y el mal que se va replicando independientemente de sus propias peculiaridades. La práctica social comúnmente asigna importancia a determinadas conductas. En la misma medida en que una persona respete los valores asignados por esa sociedad, adquiere un respeto por parte del grupo. Por supuesto, la actitud contraria es censurada o sancionada. La sociedad es la que va creando los valores, pueden ser religiosos, políticos o también los mismos sociales. Y son los patrones de conducta que vamos estableciendo en el circuito del bien y el mal. En la medida en que más se cumplan esos valores, estos se van a mantener en el tiempo. Y en la medida en que estos valores son incumplidos, más bien caen en desuso. Una rama científica que estudia precisamente también elementos en lo que significa la moral es la economía. La economía es una ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios escasos para satisfacer las necesidades humanas. La economía, si bien científica, numérica y hasta monetaria, es manejada por personas humanas que están sujetas a moral, es decir, a rangos de cumplimiento o incumplimiento de figuras que también, dentro de la misma economía, se esperan y se tienen como cánones ideales de conducta. Por ello, existe un vínculo entre lo que puede ser la economía y la moral. Con el paso de los años, ha surgido una corriente en la cual se planteaba que la globalización podía llegar a generar una moral universal. La globalización, entendida como el proceso por el que cierto hecho, comportamiento o característica se plantea desde una perspectiva global o universal, trajo muchas consecuencias a la sociedad. De pronto, mayores accesos a mercados, accesos a información y tantos otros que podemos identificar tan solo con mirar las calles de nuestras ciudades. Sin embargo, en el plano moral, cuando se habló de globalización, surge una pregunta. ¿Podría existir quizás una moral universal? Un momento en el cual el problema de uno llega a ser el problema de todos. Si bien es cierto que existen numerosas características en común, principalmente en las civilizaciones occidentales, que son más similares, en las que podríamos identificar nosotros que existen problemas en común, factores positivos y también negativos que son comunes, que son coherentes con lo que uno y otro piensa, resulta complejo identificar si es que realmente podríamos hablar de una globalización universal que derive en una moral universal, ya que uno de los factores característicos de la moral es que ésta es relativa. Por ende, cada pueblo, cada civilización puede variar de acuerdo a sus características y costumbres aquella.